¿Alguien se recuerda cuántos nombres o títulos llevamos desde el origen de la serie? Comenzando con Yahvé, luego pasamos por Elohim, luego por Adonai. Muy bien. Entonces, el día de hoy nos corresponde hablar, estudiar, aprender, recibir de parte del Señor una nueva expresión que se llama Jehová Jireh. Faltó Shalom en el domingo pasado. Entonces hoy nos corresponde hablar acerca de Jehová Jireh. Y los invito a que puedan abrir sus Biblias, teléfonos, iPad, Mac, todo lo que tengan a su disposición para poder darle lectura al mensaje de hoy, que se encuentra en Génesis 22, primer libro de la Biblia. Génesis 22. Son 1/4 para las 12. Espero terminar 12:15. Vamos a confiar en que el Señor me va a dar la capacidad de síntesis para poder terminar tipo 12:15. Entonces vamos a leer los versículos 13 y 14. Génesis 22, versículo 13 y 14. Y dice: Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí, a sus espaldas había un carnero que estaba atrapado en un zarzal por los cuernos que tenía. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová Jireh. Por tanto se dice hoy: en este monte Jehová será provisto. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú entregas una palabra oportuna, Señor, al momento que cada uno de nosotros está viviendo. Señor, tu palabra nunca llega tarde, nunca llega a destiempo, sino que llega en el momento oportuno. Y los que estamos este día reunidos, congregados como familia, hoy, 8 de marzo, donde conmemoramos el Día de la Mujer, hoy tú también tienes una palabra que entregar a todas las mujeres, a todos los hombres y a toda tu comunidad, porque tú eres Dios sobre todos nosotros. Te amamos y te bendecimos, y permite, Señor, que nuestros oídos, nuestros sentidos puedan captar el núcleo y el corazón de tu mensaje. En el nombre de Jesús, amén. Bien, queridos hermanos, pregunta: ¿cuántos han leído alguna vez en su vida la historia de Abraham y el sacrificio de su hijo Isaac? 1, 2, 3, varios por aquí, varios por allá, poquito por acá, ya, ok. ¿Por qué esto es importante? No es para avergonzarlo, sino porque para captar si todos estamos más o menos sintonizados con el contexto histórico. Lo que acabamos de leer, el versículo 13 y el versículo 14, se enmarcan en un contexto histórico. Y resulta que este contexto histórico es muy nutritivo. Cuando nosotros abordamos la palabra de Dios, podemos abordarla desde dos grandes miradas. Los que algún día quisieran predicar o quisieran abordar la Biblia, uno la puede mirar desde el punto de vista expositivo, en donde tomo un texto, lo analizo en detalle y vemos qué es lo que Dios nos está tratando de decir con ese texto. Y otra forma de abordarlo es a través de lo que se llama una predicación temática, donde tomamos un tema, como lo estamos haciendo ahora, tema de hoy, Jehová Jireh. Pero ¿qué pasa? Que cuando analizamos el contexto histórico, vemos el relato, aquí hay por lo menos unas 5 predicaciones, porque hay tanta riqueza en lo que se genera con el sacrificio de
con el sacrificio ofrecido por un papá, un padre, Abraham, a Dios. El contexto es, van camino hacia una montaña y este padre va a sacrificar a su hijo. Sacrificarlo, literalmente, no es literal, es sacrificio humano de su hijo Isaac. Y ustedes se preguntarán, pero ¿cómo lo podemos resumir en 5 minutos? Y el resumen es que Dios, comenzando en el capítulo 22, ustedes lo pueden leer en sus casas quizás con más detención, pero Dios le habla a Abraham y le pide, y aquí quizás pongamos atención porque aquí Dios nos va a comenzar a hablar muy fuerte, y es que todo comienza con Dios. Dios llama a Abraham y le dice, quiero que me entregues tu hijo. ¿Está bromeando? Quiero que me lo entregues. No es una entrega romántica como lo hacemos nosotros, quizás los cristianos. Te entrego mi hijo para que lo eduques. No, te entrego mi hijo a tu disposición. Haz con él lo que tú quieras. Entonces, Dios le pide este único hijo a Abraham. ¿Y dónde comienza ya el aprendizaje fuerte, que es bofetada para cada uno de nosotros? Es que este Abraham no responde con un diálogo argumentativo. ¿Pero cómo? ¿Pero qué pasa? ¿Pero cómo si yo te he servido tanto tiempo? ¿Pero cómo si yo tengo méritos en la vida cristiana? ¿Cómo tú me pides lo que yo más amo? Y aquí quizás es necesario hacer un contexto un poquito más definido para comprender que Dios le pide a Abraham, y ustedes pensarán, quizás a priori, porque muchos de los que están aquí presentes quizás son nuevos en la fe, están caminando hace un par de años con el Señor, pero resulta que cuando Dios le pide esto a Abraham, habían transcurrido muchos años, por lo menos más de 25 años de relación entre Dios y Abraham. Eso es muy importante. ¿Ya? ¿Saben por qué es importante? Porque cuando usted vaya creciendo en la fe, vaya creciendo en la comunión con el Señor, usted se va a preguntar, pero oye, yo ya llevo 20, 30 años y ahora me está pasando esto, lo que sea. Situación de agobio, situación difícil, y usted dirá, ya, está bien, cuando uno va comenzando en la vida cristiana, en el training, van sucediendo situaciones adversas, pero después de 25 años de caminar con Dios, ¿cómo ahora? Bueno, todo comienza en el Génesis, capítulo 12. En el 12, que no lo vamos a leer, pero en el 12, como yo tengo mi Biblia a la rayo, porque tengo mi apunte, tengo varias Biblias, una a la rayo. En Génesis 12, Abraham tenía 75 años. 75 años cuando Dios comienza a tratar con él. 75 años. Cuando nace este querido hijo, Isaac, tenía 100. ¿Ya? Solamente voy a dar esos dos datos para que comprendamos la magnitud temporal. Entonces, cuando Abraham comienza a tener una relación con Dios, cuando comienza a llegar a vástago, 75 años. Cuando nace el hijo de la promesa, eso tan deseado, eso tan anhelado, tenía 100. ¿Cuántos años transcurrieron? 25 años. Por lo tanto, lo concreto es que mínimo habían 25 años de relación entre el Dios creador y este Abraham. No habían 2 años de relación, no habían 5 años, no habían 10 años, había como mínimo 25, como mínimo, porque ahí nació este Isaac. Pero ahora sumémosle un poco más. En el 22, cuando
Dios, este capítulo, cuando Dios tiene este diálogo con Abraham y le dice, Abraham, toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien tú amas, versículo 2, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Según la literatura rabínica, porque esto no está en la Biblia, está en la literatura hebrea, probablemente cuando Abraham fue a este monte con este Isaac no era un niño pequeño, no era un niño de 5 años, de 10 años, no era un niño, era un joven. Y los relatos fluctúan entre 15 años y 35 años, muchacho. ¿Ya? Lo concreto es que era un joven ya desarrollado, capaz de cargar la leña. ¿Ya? Porque en el relato aquí comienza a expresar que Abraham pone leña sobre sus hombros para que vayan a hacer el holocausto. Entonces, lo concreto es que habían pasado hasta esta fecha, pongámosle unos 25 años. Según Flavio Josefo, un historiador judío romano, sostiene que tenía 25 años. Dejémoslo en 20, ¿para qué vamos a...? Pero dejémoslo en 20. Entonces, a los 25 años de relación Dios-Abraham, sumémosle 20. 25, 45 años. Es decir, cuando Dios le llega a pedir lo que le pidió, había una larga relación. Dios-Abraham, de por lo menos 45 años. ¿Alguno de ustedes tiene una relación con Dios de 45 años? ¿No? ¿Nadie todavía? No, de conversión con el Señor, de caminar con Dios face to face, de caminar de decisiones, de tomar decisiones conscientes con Dios. Bueno, Abraham llevaba 45 años caminando con Dios. ¿Ya? ¿Por qué esto es importante? Porque después de 45 años de comunión con el Señor, que Dios nos venga a pedir lo que le pidió a Abraham. La primera pregunta retórica es: ¿cómo usted hubiera reaccionado? ¿Qué argumentos hubiera usted sacado sobre la mesa? ¿Cuántas jinetas hubiera usted sacado? Señor, mira, te tengo todo este portafolio de argumentos. Te he seguido desde mi infancia, desde niño fui a la iglesia, me casé como corresponde, he vivido una vida como corresponde. ¿Y ahora tú me pides a mi único hijo? Eso no fue lo que sucedió. Abraham dijo, ok. Se levantó al día siguiente y fue con su hijo. Y ¿saben por qué hay tanta riqueza en esto? ¿Saben por qué es conocido Abraham, entre otras cosas, como el padre de la fe? Justamente porque él tenía muchos rasgos característicos de un gran hombre de fe. Un botón de muestra. Mire, en el versículo 5, vamos pensando en lo siguiente. Dios, aterricémoslo al día de hoy, Dios nos pide lo más sagrado que tengamos. No sé qué es lo que usted tendrá, pero lo más sagrado. Pero lo más sagrado, que a veces no necesariamente son los hijos. Pero en la ilustración es lo que para usted sea como lo más sagrado que usted tiene en su vida. Y Dios se lo pide. En este caso para Abraham era su hijo Isaac. Pero en el versículo 5, después que Dios le pide a su hijo y Abraham va de camino a cumplir este acto, mire el versículo 5, como dice la última expresión, las últimas 3 palabras. ¿Cómo dice? Y volveremos a ustedes. Le dice a los criados, le dice a los sirvientes que tenía, le dice, espérenme acá, yo voy con mi hijo Isaac y volveremos a ustedes. Pero ¿cómo va a volver? ¿Cómo va a volver con su hijo si lo va a ir a entregar?
¿Qué hay ahí? Mire, aquí hay que ver las cosas en perspectiva. Hoy día nosotros hacemos análisis sobre este texto. Hacemos análisis, pero cuando Abraham lo estaba viviendo, él no sabía que esto era una prueba. Abraham no podía ver el futuro. Él solamente iba a entregar a su hijo y él no tenía idea cómo iba a volver con ese hijo. No tenía idea. Ahora, a posteriori, se forman los relatos y nosotros vamos teniendo esta riqueza, pero en ese instante Abraham estaba a ciega, avanzando y confiando en aquel con el cual sostenía una relación por más de 45 años de comunión. Entonces, cuando llega al monte, a este monte, lo divisa de lejos, le dice a los sirvientes: quédense aquí ustedes, ahora me toca caminar a mí con mi hijo. Y ahí es donde le pasa a su hijo un cúmulo de leña para que la cargue, y él lleva el cuchillo y el fuego. Y aquí hay otra riqueza que lo entrega solamente cuando uno hace un análisis detallado y expositivo, y es que este hijo, bajo la premisa que no era un niñito, no era un niño pequeño de 3, 4, 5, 6, ni 10 años, era un joven. Este joven Isaac nunca manifiesta el relato una rebelión, una actitud de suéltame. No, a ti te habrá hablado el Señor, pero a mí no, yo nada que ver aquí, pues. Linda la cosa. Sacrificio te habla a ti y el que paga soy yo. Ese joven, hijo de Isaac, nunca abrió su boca, nunca tuvo resistencia, nunca tuvo una oposición para que se cumpliera la palabra que Dios le había entregado a su padre. ¿Sabe por qué? Porque lo más probable es que durante todos los años de vida de este muchacho Isaac hubo un traspaso de fe del día a día. Es decir, para Isaac no le era desconocido el Dios de Abraham, sino que Isaac lo abrazó como su propio Dios. Por eso es tan importante que, en primer lugar, nuestros hijos e hijas no abracen la fe del papá, abracen su propia fe en el Creador. Isaac no opuso resistencia porque era un hijo obediente a su papá. No opuso resistencia porque el Dios de su padre era su propio Dios, con el cual ya había comenzado a profundizar una relación. Ahora, cuando llegamos al punto del versículo 13 y versículo 14, eso es ya lo que sucedió finalmente, y es que cuando llegan al monte, a la montaña, Isaac se deja amarrar con cuerdas por su padre, y su padre levanta el cuchillo. Hasta ese minuto él no tenía idea que Dios le iba a decir no. En ese momento Abraham simplemente obedece. No sabe qué va a pasar, pero tiene una gran convicción, y es que el Dios con el cual ha caminado por más de 45 años no es un Dios que se deleita en la maldad. No es un Dios que se deleita en el sufrimiento humano.
Por lo tanto, cuando él levanta ese cuchillo, toma a su hijo amarrado con cuerdas, lleno de leña, y está a punto de sacrificarlo, viene una voz de un ángel que le dice: detente, detente. Y se detiene. Y previo a esto, Isaac le había preguntado a Abraham: llevamos leña, llevamos fuego, llevamos cuchillo, ¿y dónde está el carnero? Así preguntó Isaac. Y el padre Abraham le responde con esta expresión que hoy nos toca reflexionar. Y le responde con un: Jehová se proveerá. Y aquí está una de las enseñanzas más medulares que tiene este texto. Y me quedan 10 minutos. Muchas veces nosotros pensamos que Dios trabaja día y noche para proveer nuestras necesidades, para satisfacer nuestras necesidades más básicas. Y este texto tiene tanta riqueza porque, en primer lugar, Dios enseña que Él se provee a sí mismo. El concepto de provisión de Dios, en primer lugar, es que Él siempre está pensando en que Él se va a proveer a sí mismo de todo lo que necesite para cumplir su propósito en nuestras vidas. Dios no está trabajando para suplirle a usted y a mí todo lo que necesitemos de acuerdo a nuestros propios criterios humanos. Y aquí ya entramos en tierra un poco fuerte. Porque cuando uno comienza la época académica, la universidad, ¿cuántos les pasaron Maslow? En la enseñanza media, en la administración de empresas, en la universidad, la teoría de Maslow. Y todos, I love Maslow, para el certamen, la pirámide, abajo, necesidades fisiológicas, ¿cierto? Y arriba de la pirámide, en la cúspide, estaba la autorrealización del ser humano. Eso dice Maslow. Después lo pueden googlear los que quizás no. Pero un señor, un psicólogo gringo, estadounidense, que categorizó todas las necesidades del ser humano en el país de Estados Unidos. Y por lo tanto dijo: el ser humano se categoriza en la plana más baja con necesidades biológicas, alimentación, vestuario. Después, más arriba, sigue la seguridad y otras necesidades. Y arriba, al final, arriba, la última necesidad del ser humano es la autorrealización. Satisfacer su realización humana. Es una teoría, es un modelo. Y por lo tanto, nosotros, desde el punto de vista occidental, vamos creciendo y desarrollando nuestra vida cristiana con este sincretismo entre lo que mi cultura me va enseñando y entre lo que yo voy recibiendo de parte de Dios. Y por eso que llegamos muchas veces quizás a la iglesia o a la fe a creer que Dios va a satisfacer toda esta pirámide. Y no va a ser así. ¿Y saben por qué no va a ser así? Porque Dios se provee a sí mismo con nuestras vidas. ¿Cuándo nosotros comprendemos esto? Cuando somos papás y vemos que no, sin llegar y pedir. Pues, hoy día me han hecho como 10 peticiones de un Paw Patrol, de no sé qué, y no, si en pedir no hay engaño. Pero Dios es Padre. Pero en primer lugar, Él le interesa sobremanera proveerse a sí mismo. Y Él se proveyó a sí mismo. Él entregó un carnero, lo hizo aparecer ante los ojos de Abraham. Cuando le dijo: detente, había que llevar a cabo el sacrificio. Y Abraham no hizo nada para que apareciera el sustituto de este Isaac que iba a ser sacrificado. Dios lo proveyó.
Por lo tanto, Dios se provee a sí mismo. Y cuando Dios se provee a sí mismo, se desprende una provisión hacia nosotros. Porque Dios es papá y Él sabe lo que cada uno de nosotros necesita. Y esto suena un poco cliché, pero mire, desde la cosmovisión teológica judía, hebraica, ellos dividen al ser humano en lo tangible y lo intangible. En lo intangible, ellos le llaman nefesh a todo lo que guarda relación con el alma y las emociones. Y por lo tanto, nosotros tenemos que comprender que cuando hablamos de las necesidades del ser humano, no son las necesidades que plantea un modelo teórico. Usted puede comenzar a tener una relación íntima y estrecha con el Señor y usted va a ir descubriendo cosas en su vida que ningún libro le va a decir. Amén. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros hemos tenido alguna necesidad física en algún momento de nuestra vida? Quizás en nuestra infancia pasamos escasez, no lo sabemos. Quizás en algún momento de nuestra vida vivimos apretados económicamente. Esa es una necesidad, un tipo de necesidad. Pero ¿sabían ustedes, o cuántos de ustedes quizás han experimentado otro tipo de necesidad que no tiene que ver absolutamente nada con lo fisiológico ni económico, sino que con lo emocional? Aún no llego a la parte espiritual, sino que esa necesidad emocional, en donde sentimos un vacío porque crecimos en una cultura quizás de soledad y se va desarrollando en nosotros una necesidad que nosotros no somos conscientes y que va permeando nuestra vida. Otro tipo de necesidad que no tiene nada que ver con el dinero ni con las emociones. Porque aunque usted tenga, como dijo el hermano, aunque tenga 1 millón de amigos, aunque tenga sus redes sociales llenas de amigos y contactos, puede tener la necesidad más grande, que es la necesidad espiritual. Mire, usted piensa, me quedan 2 minutos. Usted piensa que estos hombres y mujeres que durante su vida van desarrollando una vida de autorrealización desde la perspectiva humana, que tienen miles de amigos, hacen banquete cuando quieren, tienen quizás una familia pseudo perfecta, siempre va a haber un vacío dentro, y ese vacío solo lo va a poder satisfacer el Creador. Solo el Creador. Cuando hablamos de Jehová Jireh, estamos hablando de Dios es proveedor, pero desde nuestra óptica humana es que tenemos que razonar, comprender cuáles son las necesidades que Dios suplirá. Aquí hay un núcleo teológico muy fuerte que no puedo dejar de mencionarlo. Y es que la mayor provisión que el Creador otorgó al ser humano fue Cristo. ¿Cuántas veces nosotros cantamos? Y no es solamente una alabanza que el grupo de alabanza lanzó
sino que es parte de lo que nuestra alma sostiene. Y es que tú lo llenas todo. Dios suple todo. Pero la mayor provisión es Cristo en nuestra vida. Alabanza que dice, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Cuando su alma logre verbalizar que fuera de ti, nada deseo en la tierra, es porque comenzamos a profundizar una relación con el Creador. Y aunque nos falte en la mesa, aunque nos falte para la operación, aunque nos falte para pagar el año académico, si te tengo a ti, Señor, lo tengo todo. Tú suplirás. Tú suplirás. Porque con Cristo en nuestra vida tenemos la provisión necesaria. Aunque usted tenga el dinero, aunque usted tenga buena salud, pero si le llega a faltar Cristo en su vida, no tiene nada. Jesús fue el Cordero sacrificado en la cruz. Cuando uno hace un análisis tipológico de la vida de Abraham, Isaac y Jesús, en este relato del Génesis 22, Dios proveyó un cordero para el sacrificio. En los evangelios, Dios proveyó un cordero para usted y para mí. ¿Se entiende? El que tenía que morir éramos nosotros. Sí. Pero Dios proveyó una figura tipo cordero que fue entregado en el sacrificio de la cruz para que usted tenga vida eterna. Vida eterna. Si usted se muere mañana, si usted se muere en media hora más, disculpe lo trágico, pero si usted se muere mañana en un accidente, en un semáforo, y usted abrazó la fe en Jesucristo, usted se va a vivir una eternidad. Esa es la mayor provisión. Que nos falte un poco a fin de mes, que estemos con la rueda de la bicicleta todos los meses, con la tarjeta de crédito. Pero si le falta Cristo, perdemos todo. Emita Espinosa hoy predicó la mitad del mensaje. Salmo 23. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Nada me faltará. Ese es Jehová Jireh. El Dios que suple todas las necesidades. Ahora, el análisis queda en la interna con usted. Pero hágalo. ¿Qué necesidades usted detecta en su propia vida? Necesidades trascendentales que solamente usted y Dios conoce. Usted no se lo ha contado nunca a nadie, ni a su mejor amigo ni a su mejor amiga. Necesidades de un esposo, esposa, de un padre, de una madre. Fíjense, hay necesidades que no tienen nada que ver con lo fisiológico. Necesidades que quizás uno a veces en silencio se las muerde. Un pasado que quizás no se puede retroceder. Un pasado duro. Dios es proveedor. Dios puede proveer una paternidad. Dios puede proveer una maternidad que nunca existió. Dios puede proveer un esposo que nunca llegó. Dios puede proveer hijos que nunca llegaron. Dios puede suplir todas y cada una de las áreas de nuestras vidas, porque Dios es Jehová Jireh. Pero solamente le pido que recuerde lo siguiente: Dios se provee
para sí mismo a través de su vida. Mateo 6:33. Busque al Señor, busque el reino de Dios y todo lo demás, todo eso que usted necesita en su vida, el día a día, Dios lo suplirá, Dios lo añadirá. Pero cuando usted no sepa por dónde comenzar y usted se nuble, se agobie, vaya a los pies del Señor y sírvale a Él. Amén. Cuando no sepa por dónde comienzo, busque el reino de Dios. Amén. Y Él añadirá cada cosa que usted necesita. Pero recuerde que no siempre lo que usted necesita, de acuerdo a la mirada del Señor, Él lo va a proveer. Porque Él es papá. Y Él provee lo que Él estima conveniente. Pongámonos en pie, mis hermanos. Tómese unos 2 minutos y tenga una breve conversación con el Señor de acuerdo al tema expuesto el día de hoy, donde comprendemos que Jehová Jireh es la representación, el título de nuestro Dios en sus facultades más absolutas. Señor, te damos gracias el día de hoy